Buenas tardes. El siguiente video es para explicar un artículo científico publicado en la Revista Cubana de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, hecho por Saúl Franco Agudelo. El texto es acerca de la tasa de violencia en Colombia en los años 1975 y 2001. Pues como ya sabemos, la violencia ha sido uno de los puntos claves en la historia de Colombia, pues es uno de los problemas presentes actualmente, que se ha venido desarrollando históricamente a través de diferentes contextos, los cuales pues vamos a analizar en base al estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en los periodos 1975 y 2001. En primer lugar, se tomaron datos estadísticos con ayuda de la Policía Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estos datos se analizaron pues a través de gráficas año a año y se observó una cantidad de homicidios ocurridos que fueron aumentando. Se encontró un aumento, como ya dije anteriormente, de los homicidios año por año. Sin embargo, se analizaron otras variables como el sexo, la edad, la ciudad, en los cuales se encontró una correlación. Por ejemplo, se encontró que el 92.5% del total de víctimas de homicidio en el 2001 fueron hombres, frente al 7.5% que fueron mujeres. Con respecto a la edad, se encontró una tasa de homicidios en adolescentes, personas entre 15 y 30 años. Por ejemplo, el 56 por 100.000 habitantes fueron grupos entre 15 y 34 años, que se triplicaron en la tasa nacional. Y entre ellos, pues 25, entre los habitantes entre 25 y 34 años alcanzaron una tasa del 198 por 100.000 habitantes. Pero del conjunto de la información disponible al respecto hay un hecho que llama especialmente la atención, que desborda las expectativas más pesimistas y que debe servir como alarma social: la altísima tasa de 728 homicidios por 100.000 habitantes encontrada en hombres jóvenes antioqueños entre 18 y 24 años en el año 2001. Al igual que se presentaron altas tasas de homicidio en ciudades como Antioquia, Guaviare y Putumayo, cada una presentada en diferentes periodos. Por ejemplo, durante el periodo del narcotráfico, la ciudad con más incidencia de homicidios fue Medellín. Sin embargo, en el periodo del conflicto armado, las ciudades como el San José, el Guaviare y Putumayo fueron las más afectadas. Por ejemplo, en los departamentos de Antioquia y el Valle y la ciudad de Bogotá entre 1975 y 1995 se encontró una alta incidencia de homicidios, ¿sí? Como puede observarse, Antioquia presentó los mayores incrementos en las tasas de mortalidad por homicidio, llegando a un pico máximo de 250 por 100.000 habitantes en 1992, tasa 3 veces superior al promedio nacional del mismo año. A partir de entonces empieza a observarse un aumento significativo en las tasas en el Valle del Cauca y otras regiones, tales como Caquetá, Guaviare, Putumayo. Bogotá mantiene en general tasas por debajo del promedio nacional. En 1994, 2/3 partes del total de homicidios del país se cometieron en Antioquia, Valle y Bogotá. Todo esto termina en la conclusión de que los hombres jóvenes entre 15 y 30 años en las ciudades antes indicadas son los que más presentan tasas de mortalidad, algo que corroboran los datos recogidos y con un tratamiento estadístico adecuado. Las principales causas de los homicidios son diversas. En primer lugar, se debe considerar el crudo periodo que atravesó el país en las décadas 80 y 90 a causa del narcotráfico y luego el conflicto armado. Además, es preciso tener en cuenta otros factores no menos importantes, como la violencia intrafamiliar, además de la intolerancia presentada en diferentes contextos como la religión, la política y el deporte, que agudizan la crisis. No obstante, otra correlación a tener en cuenta es la pobreza-delincuencia, que no es una mera especulación, sino un factor con aumento real, generado a partir de otras problemáticas como el desplazamiento por conflicto armado. Esto, además de generar un desplazamiento a las grandes ciudades, genera desempleo, que se traduce en delincuencia en la mayoría de los casos. No obstante, no contamos con datos para validar esta hipótesis. Sin embargo, es un factor que se desencadena de los problemas anteriormente mencionados. Y digamos, con un análisis apropiado de las gráficas podemos inferir esta conclusión. Los datos recogidos y graficados nos dan una referencia de la historia violenta del país, además de las correlaciones que se presentan, que se traducen en los puntos claves en donde deberían trabajar los profesionales del área social como psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, pues desde esto se puede lograr un cambio significativo.